Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 41 minutos. Estamos en la mesa de análisis de todos los viernes de Oliva Noticias. Usted nos ha pedido platicar sobre el fracking por dos circunstancias. Uno, para conocer bien de qué se trata. De momento se habla mucho de ello. Y de momento también no hay el conocimiento a lo mejor general, cuando menos del asunto, para poder echar a andar una opinión, ¿no?, sobre lo que se platica. El fracking, beneficio o daño. Todo lo que tenemos que saber al respecto. Tenemos invitados muy relevantes en la mesa a través de la virtualidad, a través de Zoom. Tenemos como unos 20 minutos para platicar. Eso es poco, pero podamos abordar algo. Esto fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 15 de abril sobre este tema, y entramos con los invitados. Me da mucho gusto presentarles y recibir aquí en la mañanera a un grupo de científicas, científicos, tecnólogos, académicos de México, que nos van a ayudar a la pregunta que hicimos hace una semana, de que es bajo qué condiciones es factible o no es factible explotar el gas no convencional en nuestro país, y en dónde sí y en dónde no. En fin, esa es la tarea que les dimos. Oliva Noticias. En la mesa de trabajo de Oliva, y qué bueno que están con nosotros tanto la doctora Beatriz Torres Beristain, del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, y también el doctor Carlos Valdés González, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Ambos les mando un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros, aunque sea un ratito, ¿no?, para platicar de este tema que tanto se dice. Y arranco por el asunto de que no tenemos la información completa para poder incluso opinar. Doctora Torres, le mando un fuerte abrazo. ¿Cómo entendemos el tema del fracking para toda la gente que nos está escuchando? Bueno, yo lo voy a explicar muy sencillo. Seguro el doctor Carlos es experto en esto, pero es la extracción de hidrocarburos no convencionales, es decir, no de la manera que convencionalmente se están extrayendo, y para eso es necesario hacer una perforación vertical, que es lo que normalmente se hace, pero además se hace una perforación horizontal, se inyecta agua, arena y algunas otras sustancias que sirven a gran presión para que regrese el agua de retorno, se le llama, junto con los hidrocarburos, ya sean aceites, gas, precisamente, que es el que estamos o está en la mesa de discusión, el gas shale. Entonces es tratar de extraer de lugares no accesibles, para llamarlo de algún modo, hidrocarburos para poder utilizarlos. Entonces esa es como la manera sencilla que quisiera yo explicarlos, y bueno, si el doctor Carlos quiere añadir algo, estaría muy bien. Claro, además queda muy claro con lo que nos comentó doctora Torres. Digo, independientemente de que el doctor Valdés quiera agregar algo, le voy a comentar también algo que pregunta la gente. ¿Por qué tanta polémica, doctor Carlos Valdés, con que el fracking o no fracking? Bueno, en efecto, el fracking genera polémica porque el método que se utiliza, primero hay que fracturar, hay que romper, y al fracturar estamos produciendo microsismos. Entonces ya la pura palabra nos causa preocupación y temor, y al tener que inyectar principalmente agua con una serie de materiales, como bien lo dijo la doctora, arena, para mantener abiertas las fracturas, muchas veces podemos lastimar parte de acuíferos que existen, y se tienen que hacer muchos pozos. La razón del fracking es que las pequeñas bolsas o zonas en donde se encuentran los hidrocarburos son muy pequeñas. Esta es la razón por la que se tiene que estar rompiendo y se tienen que estar haciendo mucho más pozos que cuando se hacen las perforaciones convencionales, ya sea en lugares en donde hay grandes yacimientos o plataformas. Y al llamar el uso de un fluido, principalmente el agua, para utilizarlo como un medio para abrir y también para regresar parte del hidrocarburo, pues uno se pregunta qué pasa con esa agua, ¿no? Si hay necesidad del agua, la vamos a utilizar para otra cosa, por eso se desata la controversia. Ahora bien, sobre este sentido, doctora Torres, y le pregunto porque ¿cuál sería entonces? Ya nos lo comentaba y nos lo adelantaba el doctor Valdés, pero pregunta a la gente entonces, ¿cuáles son los riesgos ambientales
a los cuales, digamos, en el día a día o en los próximos años nos estaríamos sometiendo, porque el anterior gobierno no estaba de acuerdo, o al menos mostraba una postura en contra, ¿no?, del fracking, y este gobierno, hablo del federal, pues está mostrando otro tipo de circunstancia. ¿Qué afectaciones tendríamos como seres humanos, como seres vivos, pues, doctora? Bueno, primero es que actualmente se está intentando hablar de un fracking diferente, pero digamos, vamos a hablar del que existe y que conocemos, y es como ya lo mencionó el doctor Carlos, se agregan muchas sustancias, algunas de ellas muy tóxicas, en esta agua que viene, que se inyecta y que retorna. Entonces hay un problema de uso de agua, entonces un problema ambiental es el uso y la disputa por el consumo de esta agua. Luego los contaminantes o las sustancias que se utilizan, que posteriormente cuando salen a tierra se vuelven contaminantes, es qué se hace con ellos. Muchas veces se vuelven a reutilizar, pero aún así llegan a ser muchos problemas. Otro de ellos es el uso del territorio. Generalmente no estamos hablando de lugares que no son habitados. Hay diferentes lugares, algunos son con menos densidad poblacional, otros con mayor, pero el problema es que es un uso muy intensivo del territorio y el agua generalmente además se mueve en pipas. Entonces hay un problema en el uso del territorio. La extracción del agua además muchas veces puede traer metales pesados del subsuelo, incluso radioactividad. Entonces hay muchos problemas asociados a esta mezcla que se utiliza para la extracción de este fracking, que es el que conocemos, y entonces hay una discusión en si hemos sido capaces, y en los lugares donde se ha utilizado, por ejemplo, Estados Unidos, Argentina, en Vaca Muerta, hay muchos conflictos con las poblaciones que viven ahí y tienen problemas de salud, problemas en la disputa por el agua, contaminación de sus mantos acuíferos. Entonces, además que es una técnica súper costosa, porque eso que decíamos que hay que perforar vertical y horizontalmente, estamos hablando de kilómetros, de 1.5 a 3 verticalmente, y de 1 igual hasta 2,5, 3 horizontalmente, ¿no? Entonces es una técnica muy costosa, y también por eso es que no se hacía, no redituaba en términos económicos. Entonces, la discusión es si somos capaces de manejar los altos riesgos que implican la fractura, el fracking, ¿no? Y actualmente la propuesta que se está manejando es que existen algunas mejoras en la técnica, muchas de ellas experimentales, y que por eso pues deberíamos apostar a esta técnica, ¿no? Entonces creo que es muy temprano para decir sí, porque realmente lo que conocemos de este fracking anterior es todo negativo, ¿no? En el sentido que las poblaciones expuestas, el personal incluso que trabaja también expuesto a muchas cuestiones de afectaciones a la salud y el medio ambiente, por supuesto. Entonces, para mí el balance no es positivo en el fracking que conocemos, y riesgoso en cuestiones, especialmente las poblaciones afectadas y los lugares. Ya, ahora, esto nos decía durante la semana, platicamos con Francisco Córdoba, que es el director del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana. Y también comentaba un poco sobre el fracking. A ver, escuchemos. En el proceso que implica el fracking, sí hay un rompimiento de roca. Técnicamente un sismo es exactamente eso. Quisiera explicarlo de manera muy general. Para que un sismo ocurra, debe haber un proceso de ruptura, que lo tenemos que imaginar como un área. Si tuviésemos una roca, por ponerlo en el escenario, esa roca se fractura formando un plano que nosotros llamamos plano de falla, que depende del tamaño de la fractura, en consecuencia será el tamaño del sismo. Pero además de que se fractura, hay un movimiento relativo entre estas dos áreas que se acaban de dividir. Oliva Noticias. Se entiende entonces, con base en lo que nos dice la doctora Torres, también lo que nos ha comentado el doctor Valdés, que bueno, se podría hablar, o es parte de la polémica, los riesgos ambientales hacia las comunidades cercanas. Por supuesto, es una de las líneas, ¿no?, de charla, hacia las comunidades cercanas en donde se hace la extracción a través del fracking. Pero pregunta a la gente, doctor Valdés, sobre
si se podría reducir esta dependencia que se habla tanto del gas que se importa de Estados Unidos a través del fracking. En realidad, ¿esto podría ocurrir, doctor Valdés? Esa es en realidad la apuesta. El 75% del gas que utilizamos proviene de Estados Unidos. Cada vez el gas está siendo más costoso y le cuesta al país el tener que estarlo pagando porque los precios los define Estados Unidos y se definen de acuerdo al precio a nivel mundial. México tiene una gran cantidad de gas, ahí entra la parte del fracking. La forma de obtener ese gas es únicamente a través del fracking, no se podría hacer con perforaciones convencionales porque no está almacenado en grandes lugares. Entonces, de ahí viene la parte. ¿Qué sucede si dependemos de traer ese gas? Lo necesitamos para generar electricidad, para hacer una gran cantidad de cosas. El costo económico que implica nuestro país es muy alto. Ahí viene la decisión de qué es lo que debemos hacer y por eso se está pensando en esta parte del fracking. En efecto, lo que se ha dicho, hay una gran cantidad de condiciones nada adecuadas que se han visto, pero lo que yo diría es que han mejorado en los últimos 10 o 15 años estas técnicas. En efecto, por ejemplo, el agua es un problema. En algunos lugares se está utilizando el CO2 líquido para extraerlo. En la parte de los aditivos que son tóxicos se están utilizando otro tipo de aditivos como los biopolímeros o las enzimas para evitar esa toxicidad. Y yo creo que lo que se requiere es un control muy adecuado. La pregunta es si somos capaces de hacerlo. En la parte de los microsismos, a través de redes sísmicas, que es un poco el área en la que yo estoy metido, con un seguimiento muy exacto de cómo está variando esta microsismicidad y si comienza a incrementar, entonces detener la producción, el estar haciendo pruebas constantes en tener un monitoreo de alta tecnología podría ayudar. Yo creo que la propuesta que está haciendo el gobierno no está mal como propuesta, en que se vigile, en que haya un comité especializado, en que se involucren las instituciones de educación superior, en que entre el conocimiento y se valore. No en todos los lugares se debería de hacer. De entrada, no todos los lugares serían aptos. Ver en los que hay menor riesgo y utilizar las mejores técnicas que se han aprendido de todos estos casos, como lo comentó la doctora Beatriz, el de Vaca Muerta y muchos lugares. Por ejemplo, en Oklahoma se llegó a generar hace muchos años un sismo de magnitud 5, que son sismos ya importantes a través de fracking. Entonces, todos, el estar entrando nosotros en este tiempo, lo que nos permite es utilizar la experiencia de otros países, pero utilizarlo bien y hacer un monitoreo adecuado, cambiar una gran cantidad de infraestructura que es ya vieja, deteriorada, y todo esto pues no es fácil, sino a la par deberíamos estar buscando otro tipo de energías para resolver el problema de qué hacemos si no podemos utilizar el gas. Entonces, no está resuelto, qué bueno que se está discutiendo, qué bueno que se está involucrando a las instituciones de educación superior y yo creo que también se debe de involucrar, por supuesto, a la sociedad para que participe y para que entienda lo que se pretende hacer y si la decisión es que es muy riesgoso, pues no hacerlo, pero si hay un beneficio y todo es bien controlado, podría entonces valer la pena extraer algo de gas para reducir el costo que tenemos actualmente. Sí, precisamente por eso todo lo que se habla, ¿no? Sobre el tema, toda esta polémica, estas opiniones divididas. Esto nos dijo el doctor Córdoba, también director del Centro de Ciencias de la Tierra de la UB. Otra opinión que dio al respecto. Sí es importante que toda la sociedad en general tenga participación en este tipo de decisiones y también, desde luego, que lo hagamos de una manera muy, muy informada. Oliva Noticias. Dos opiniones más, doctora Torres, ¿con qué? Se fue el tiempo volando. ¿Con qué nos podemos ir en esta pequeña charla? Pues yo creo que tenemos mucho que aprender de las experiencias, incluso de la extracción del petróleo convencional y de los múltiples errores y deficiencias que tenemos. Y solamente para muestra lo que sucedió con la fuga en el Golfo de México, que se supo mucho tiempo antes, que fue muy tardía la toma de decisiones, que es difusa, la información no clara y tenemos muchos problemas como estos en diferentes formas. Hay una deuda
social y ambiental con las poblaciones que viven en lugares. Veracruz efectivamente es un lugar que debería ser muy rico porque tenemos una gran cantidad de petróleo y sin embargo no lo es. Tenemos las consecuencias y no los beneficios. Entonces creo que todo eso tenemos que aprender y verlo con estos ojos de futuro. Y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Carlos que también hay que poner nuestros ojos en otro tipo de generación de energía, de manera mucho más sustentable, y tenemos también que mirar nuestros compromisos alrededor del cambio climático, con lo cual tenemos que reducir, no aumentar el uso de combustibles fósiles. Entonces son varios temas que están ahí. Uno es la soberanía energética, pero por supuesto no podría pasar encima de los derechos humanos y ambientales de los mexicanos y mexicanas. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado y no pensar que es una solución fácil. Y pues está bien abrir la mesa y la discusión, y en algún momento dado también la doctora Sheinbaum dijo que algunas de las decisiones en los lugares estarán en manos de los pobladores. Entonces eso me parece también muy bueno. Y por eso justamente estamos charlando del tema y por eso las dudas de la gente. Doctor Valdés, ¿con qué nos podemos ir? Pues yo creo que lo que dijo la doctora es muy correcto. Necesitamos, yo lo que sugeriría es utilizar claramente el conocimiento, el aplicar buscar las soluciones. Si hay soluciones de mejora, no hay una extracción completamente segura. Todas lo acaba de mencionar, con estos derrames en el Golfo nos está indicando que con la experiencia que tenemos lo siguen ocurriendo. Entonces, hacer las cosas bien, no es cambiar la manera, tomar las decisiones basadas en que lo que se va a hacer, si es prudente hacerlo y si nos va a generar un beneficio, no vaya a lastimar ni al ambiente ni a la sociedad. Y también este proceso no es de un año para otro, es un proceso a la larga, es un proceso de más de probablemente entre 5 y 7, 8 años adelante, pero a la par ir viendo las otras energías. El país es rico en otras energías y ver qué tanto podemos aprovechar de ellas y tener entonces una generación de energías mixta, como lo han hecho otros países. Pues muchas gracias a ambos invitados por tomarnos esta comunicación. Doctora Beatriz Torres, le mando un fuerte abrazo. Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias. Gentil, y el doctor Carlos Valdés también. Abrazos, doctor. Gracias. Gentiles ambos invitados. Pues bueno, pudimos tocar algunos puntos, ¿no? Sobre todo algunos puntos referentes a lo que significa el fracking y a esta discusión que se ha ido generando en estos tiempos y sobre lo que teníamos que platicar. Pues ya nos vamos. Jimena Melgar, gracias en los controles, Emanuel Romero, Edgar Salomón Flores y todo el equipo de Oliva Noticias. Gracias, que tenga buena tarde, provecho. Oliva Noticias.